Nada está donde se cree es porque parte de la estrategia estético-política que está en la base de la obra de Graciela Sacco es la deslocalización. Así como ella trabaja con fragmentos del cuerpo, los ojos o las bocas, que son leitmotivs de su trabajo, también muestra imágenes que en realidad en su posición real uno las está viendo de abajo hacia arriba, como las rampas de la T4, y que aquí aparecen puestas verticalmente. O sea, todo está deslocalizado y en esa deslocalización construye otros sentidos, o llama la atención o provoca la invitación a pensar. Trabajos como los de Graciela Sacco nunca están cerrados y no solo se redefinen en el diálogo con el público, sino que se redefinen entre sí, en la puesta en sala, en el juego de una obra con la otra y también en lo que pasa con cada espacio, cómo cada espacio va demandando cierta modelación de la obra, ciertas articulaciones nuevas. En realidad es cierto que no estaba pensada para itinerar, estaba pensada como sitio específico en el Hotel de Inmigrantes porque además es una muestra que tiene mucha marca de sitio y sin embargo el banco fue muy receptivo de las necesidades de sala que nosotros planteamos y realmente hicimos otro sitio específico en este espacio. En esta pared lo que va a estar es esta obra Fueron al norte para llegar al sur, que falta terminar de armarla, viene casi lista, entonces la instalamos aquí y que son estos personajes que es una obra cinética en donde la gente cuando pase va a ver el tren que va para un lado y la gente que corre para otro, ¿no? En diálogo a su vez con estas pisadas que ven en un sitio y los ojos que la gente vio al entrar y se fue encontrando en la escalera como indicios de lo que va a encontrar adentro. En la entrada la gente se va a encontrar con estos backlights que se asocian con la serie de los migrantes, de la T4, de los tránsitos en el tiempo contemporáneo. Estos ojos que tienen que ver con qué hay entre nosotros, pero que a su vez se asocian con Esperando a los bárbaros, con la que la gente vio afuera, con las escaleras. Y bueno, aquí está la instalación de la T4, que están terminando de pintar, pero ya está totalmente instalada. Cuidado que ahí tienes un proyector. En este espacio la decisión fue... este video está construido a partir de imágenes robadas, o sea, de pequeñas filmaciones tomadas a hurtadillas, porque la seguridad de aeropuertos no permite hacer filmaciones en los aeropuertos, entonces son imágenes tomadas a hurtadillas de las rampas que comunican los distintos sectores en la Terminal 4 de Madrid, que son transparentes o translúcidas, mejor dicho. Esto puesto de manera vertical aparece aquí cubriendo todos los muros y generan un friso de piso a techo donde el público va a ver los personajes que pasan de un sitio al otro. Los proyectores están puestos de tal manera que generan con la presencia del público distinto tipo de inclusiones del público en la obra. Entonces, por ejemplo, aquí hay un proyector que en el momento en que una persona pasa por delante aparece su sombra integrada a la obra. Pero por el tipo de efecto que provoca genera también bastante extrañamiento porque muchas veces entre lo que está pasando y la propia imagen surge como cierto desconocimiento de quién es esa imagen, más si hay mucha gente en sala. Entonces, la idea es que esta obra tenga una dinámica de inclusión que según el sitio se va planteando de manera diferente. En este caso, bueno, con este emplazamiento de los proyectores que hace que el reflejo de la gente rebote y se incluya en la misma obra. Y a su vez, para quien quedarse entendiendo un poco las claves de la obra, va a haber unos asientos aquí como para, bueno, contemplar también este loop de gente pasando, más el público, más...
Es una lástima que en este momento tengamos tanta luz porque este video se ve muy bien, es de la serie Tensión Admisible y cuando está en penumbra, que es como va a estar la sala, este óvalo queda flotando y en realidad no se ve el óvalo, sino que se ven solo las caras enfrentadas. Y en realidad lo que se va viendo es la tensión entre una persona y la otra. Y bueno, y de ahí surge este concepto que viene de la física, la tensión admisible, ¿no? Porque no llegan nunca a pelearse, pero están así en tensión. Y entre la tensión y las migraciones, estas piezas, que son las del ensayo sobre la espera, que otra vez la técnica de la heliografía reaparece. Esta es voile, que es la tela de cortinas, que está íntegramente empapada de la emulsión y producida la imagen a partir de eso. Entonces, luego, colgadas aquí dan esta imagen así absolutamente etérea, cuando está todo en penumbra y la iluminación cae justo, en realidad prácticamente desaparece la caja y queda la tela como presencia, ¿no? Y en la perspectiva, esta ventana tiene este video que de noche se va a ver de afuera también. Cuando esté todo apagado, esto va a quedar encendido. La gente va a ir como descubriendo las obras y al llegar aquí va a encontrar allí las anamorfosis que otra vez retoman esta idea de las pisadas en ese espacio más reducido para después devolver a la gente sobre la salida. Con cualquier salida puede ser un encierro, que es la instalación que están terminando ahora de montar, que es esta de espejos y el sonido que va a haber aquí va a ser el del agua. Entonces la gente un poco llamada por el sonido va a ir hacia allí. Esta no tiene sonido, la otra tampoco. O sea que esta sala va a ser muy silenciosa y la sonoridad que haya va a ser solo la ¿cómo se llama? La del agua de la Costa das Mortes, que era a su vez, esto en particular en el Centro de Arte Contemporáneo de Montreff, se activaba de manera especial porque la Costa das Mortes era uno de los sitios por donde pasaban los barcos de los inmigrantes que salían del norte de España para llegar a la Argentina. El Centro de Arte Contemporáneo está en lo que era el viejo hotel de inmigrantes, que lo reciclamos y lo reocupamos como centro de arte. Entonces, en ese sitio, el agua y la sonoridad de la Costa das Mortes, donde habían encallado muchos barcos cuyo destino era el Río de la Plata, bueno, tenía también como un plus de intensidad. De todos modos, la obra se autosustenta más allá de esa narrativa, ¿no? O sea que cuando entren al espacio de espejos y a esa ficción espacial donde se diluye el espacio real, da igual si es Costa das Mortes o lo que sea, ¿no? En esta sección van a estar colgadas esas salas, las matrices heliográficas de las salas, que la idea es que estén aquí para que la gente las pueda recorrer, o sea que las salas son muy etéreas y traslúcidas, entonces va a tener una caja de acrílico que se puede ver de los dos sitios y que a su vez las localiza en relación con estas interferencias. Una interferencia en donde ella señaló las entradas de las escuelas públicas en un momento en donde el neoliberalismo se había planteado renunciar o dejar de lado aquellas funciones que el Estado normalmente debería tener, que son las de garantizar un Estado democrático que garantiza igualdad de oportunidades y por ende garantiza salud, educación y alimentación. La vitrina está planteada bastante en términos cronológicos
y por momentos claves dentro del planteamiento estético de Graciela. La serie de bocanadas, que tiene sus distintos momentos, es la protagonista. Aparece también esta instalación de cucharas, en donde bueno, son cucharas que tienen impresas estas series de bocas, y bueno, de algún modo dan cuenta, si estas bocas nos permiten la ambigüedad, las de los carteles, del grito ahogado, del reclamo, estas otras ya puestas en las cucharas aluden más directamente a la situación de crisis económica, de hambre, y estas son mucho más directas. Todo el clima de la sala es bastante tenue, de penumbra, y en este caso, por ejemplo, va a haber dos luces cruzadas que van a generar distintas sombras, con lo cual estas 60 cucharas que ustedes ven aquí se multiplican de una manera muy, muy importante. E inclusive hay algo que va a pasar cuando la gente venga, que al pasar a veces por el movimiento se mueven, y esto también genera una situación más interesante. O sea, es una obra que no permanece estática. Luego, las bocanadas tienen otras dimensiones, como estas pequeñas bocas reclamantes que se asocian con la serie, pero que tienen un carácter diferente, mucho más ahogado, mucho más solitario. Esta manera de emplazarlo en el plano y de que queden perdido el rostro, porque en los otros casos el rostro no está, pero la boca ocupa todo el plano. Entonces, la ausencia del rostro no resulta tan inquietante como en este caso, donde lo único que hay es boca cuando el plano sigue existiendo. O sea, tiene una cosa más fantasmal, ¿no? Y entra en diálogo con esta pieza que Graciela la preparó para la Bienal de San Pablo en el 96. Esta está en proceso, es un planiferio, que digo en proceso porque todavía falta pasarle un betún que le da como un aspecto así como más añoso, y según el sitio donde la obra esta se exhiba, va un tenedor clavado en la ciudad o en el país. Entonces, en este caso va a ir como por aquí, por donde está Colombia, y de aquí se derraman hacia el piso una serie de estampillas que tienen la bocanada, o sea, la serie bocanada. En este caso, haber conseguido esta lámpara da también circunscribe muy bien la obra. Por ejemplo, en el montaje de Buenos Aires estaba circunscripta en un pequeño como subespacio con dos paneles de pared que funcionaba muy bien porque había otra serie de piezas en las paredes. En este caso elegimos la sala más integrada y esta luz que determina el sitio de la obra, para pasar luego a estas otras dos piezas que también tienen que ver con la serie. En este momento todavía no están cargadas los videos, pero es un mismo video que Graciela había hecho en el 94, en donde está la misma boca, se ve solo la boca, que está como comiéndose a sí misma, ¿no? Crash, crash, crash. Eso es una boca que entra otra y entra otra. Y abajo hay un hilo de texto muy breve que está retomado del cuento La carne, de Piñera, en donde el cuento está planteado a partir de la resolución del gobernador de un pueblo que decide sugerir o proponer que el pueblo se coma a sí mismo para saciar el hambre. El último tramo de este primer sector son estas cucharas bocanadas que están a su vez en cajas con códigos de barras, como si hubiera ya una situación normalizada dentro del sistema global de distribución del hambre, del reclamo, de la miseria, del conflicto. Son cucharas normales que están pintadas de blanco y tienen en la parte cóncava de la cuchara la imagen heliográfica de la boca.
sobre todo en los 90, cuando se hablaba de globalización, se hablaba de borramiento de fronteras, de homogeneización de la experiencia vital, etc. Entonces, bueno, esta es una manera de contestar desde este otro lugar qué otras cosas se homogeneizan y se integran en esta globalización. Hay una variedad de bocas, incluso es muy gracioso cuando a veces entre el público hay algún odontólogo, siempre algún comentario van a hacer respecto de que los dientes están torcidos o cosas por el estilo. Pero no, la idea era poner la mayor variedad posible. Bueno, esta es blanco y negro, es de la serie Tensión Admisible y en verdad esta forma parte de esto que yo les decía de que en el proceso de montaje las obras se siguen pensando. O sea, esto tiene que ver también con lo que es el arte conceptual o el neoconceptual contemporáneo, en donde existe un protocolo de la obra, se sabe, está el concepto, se sabe lo que es esta obra, pero en la medida en que hay que situarla en distintos sitios, bueno, se redefine, más que se redefine, se replantea en el espacio. Entonces habíamos pensado estos dos muros, la idea de callejón y que la empalizada estuviera aquí. Cuando llegamos, el callejón estaba pintado de negro, entramos y vimos la experiencia de que la sensación era que se te achicaba el espacio a medida que entrabas, decidimos que, bueno, fuera para entrar. Esto aísla al espectador, genera otra situación y a su vez Graciela fue muy enfática en que el espacio entre las maderas fuera así de estrecho, de manera tal que generara un esfuerzo del lugar del espectador de entender qué pasaba del otro lado. La obra en su primera versión era súper extendida, generaba otra sensación, o sea, tenía esto de espiar y demás, pero generaba otra sensación. En nuestro espacio tuvo era un espacio mayor, pero por donde veía el espectador, y esto lo pueden ver en el libro, era una puertecita, así toda de maderas, pero como puertecita más pequeña, y aquí la idea era algo similar, y sin embargo, cuando vimos el callejón, la idea fue reforzar eso que aparecía. Luego, aquí, y en diálogo con esta resonancia de los tiros, esta serie de palos y lanzapiedras que se completa con obra de colecciones de Bogotá que están llegando y que muestran estas silenciosas presencias humanas que son muy elocuentes, ¿no? Y como charlábamos el otro día, son todas fotos retomadas de fotos de prensa. Esta que tiene esa imagen tan pictórica es impresión heliográfica pura y dura, que es la pincelada en realidad de la emulsión, que en la impresión se preserva. Además de que la madera, según su textura, también hace su aporte, ¿no? Aquí, por ejemplo, altera las facciones del personaje. Y en algunas se nota más que en otras esta cuestión de la madera encontrada. O sea, en este caso en particular realmente todas son diferentes, son distintos grosores, están empalmadas. O sea, esto del objeto encontrado, el material de desecho, de abandono y la imposición de una imagen sobre eso, bueno, todo forma parte de su operación. La emulsión es un compuesto químico que en realidad no estaba pensado para ningún tipo de impresión de este tipo, sino para usos industriales, que Graciela descubre simplemente buscando entre lo que había disponible y encuentra que una industria química tiene algo parecido a lo que ella creía que le podía servir. Entonces se pone en contacto, ya estaba en Rosario, esto quedaba en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, y la persona le dice, bueno, usted podría venir antes de las 5 de la tarde, y ella se toma un bus y se va hasta allá como si estuviera a la vuelta de la esquina. Llega y ahí le explica y el ingeniero se fascina con la idea de colaborar en un proyecto que no tuviera que ver con las cosas que la empresa química hacía y entonces empieza, bueno, le ofrece ese material, esa emulsión,
ese compuesto químico, y Graciela empieza a probar y a imprimir sobre cualquier cosa, porque eso es lo virtuoso del material. Ella emulsiona, por ejemplo, esta pared. Cuando la emulsión está todavía húmeda, oscurece todo el ambiente y sobre esa zona emulsionada proyecta una imagen con un proyector de diapositivas. Ustedes son todos muy jóvenes, pero supongo que saben lo que es un proyector de diapositivas. Todos los que estudiaron arte en algún momento se enteraron lo que era una diapositiva. Entonces proyecta sobre eso unos minutos y eso genera una imagen pero que casi no se ve. A medida, después lo apaga y a medida que se va secando empieza a aparecer una imagen. Luego con un secador de pelo le da con más energía y ahí va mudando de color según el soporte, según la rapidez con la que se seque. Hay una cantidad de variables y es bastante aleatorio también. Vira el color, puede quedar más amarillo, puede quedar más sepia, puede quedar más violeta. Y allí ya queda estable la imagen. O sea, se va borrando en la medida en que reciba el sol. Si no, queda. Eso es lo que hace que también sea muy difícil de reproducir esa imagen. Cuando se toma una foto, la foto tiene sus propios filtros de luz y entonces ahí esto incluye variantes que hace que, por ejemplo, cuando trabajamos en el libro fue muy complejo dar homogeneidad a todo el libro porque la paleta es muy reducida en un rango de grises muy estrecho y bueno, y donde el viraje según la incidencia de la luz es enorme. Pero es así de simple la técnica y así de rica. O sea, esto como ella cuenta, dice, de golpe sentía que podía ir a imprimir el mundo entero, porque se imprime sobre cualquier cosa. Y aquí tenemos al artista en funciones, clavando el cuchillo. Ahora contá esta obra, contala vos. Esta, digamos que si la cuento pierde la magia. Es un retrato de la serie Tensión Admisible, que claramente otra vez vuelve a cuestionar cuál es el lugar del que hace la acción y el que la recibe. ¿Quién es el autor del acto violento? Y entonces aquí está otra vez esta articulación dialéctica que se ve en toda la obra, en que la violencia es un acto de ida y vuelta. Y entonces, bueno, el poner estos ojos, humanizar el cuchillo es como poner un basta, ¿no? ¿De qué lado está? ¿Se las conté bien? ¿Fue simpática? ¿Les quedó claro? Quedó bien así. Quedó muy bien. Aquí va a estar todo oscuro, la única iluminación va a ser esta lamparita y esa otra que están destinadas a las dos sombras. Entonces ambas van a jugar un contrapunto entre este lanzapiedras y este conglomerado de gente, que es de algún modo el contrapunto que estamos planteando en la zona de palos también, ¿no? Entonces es una secuencia en creyendo y con este clima, así, la gente va a salir y se va a encontrar con esta obra que estamos terminando de instalar, que es el muro de la vergüenza. Ya está instalado el proyector y todo, y aquí falta instalar una tela, una superficie que recibe la proyección del muro que divide Israel de Palestina. Entonces, como al acaso, la gente cuando está saliendo se va a encontrar esto. Y bueno, y es este paisaje que se hace presente de un territorio muy lejano, pero que también permite asociar otros muros y otras fronteras que hay incluso dentro de la propia ciudad o de la propia sociedad, ¿no? Aquí va a haber dos piezas, dos caleidoscopios que van a estar aquí afuera, y la idea es que jueguen con el espacio real y con esta idea de infinito, de repensar las dimensiones del espacio en el que se habita.
porque realmente, además de la cosa lúdica que tiene, bueno, también se incluye al propio espectador. Entonces es el espacio fracturado y la imagen del espectador también. Y enfrente el público va a poder leer los principales momentos de la historia de Graciela en plan de cronología muy didáctica.